Bueno, buenos días a todos y todas. La verdad que un placer estar aquí y agradecer a Presid, un nuevo espacio para nuestra provincia, para el gobierno de la provincia de Santa Fe y sobre todo poder compartirlo con Gustavo también. Esto tiene que ver con un trabajo que venimos desarrollando a pedido de la ministra con muchas de las instituciones del agro en Argentina. Y bueno, en este caso con Gustavo a través de la institución en donde él es parte como CREA, con la cual venimos trabajando también dentro de varios de los programas que tenemos en el Ministerio de la Producción. Bueno, simplemente hacer una introducción. Gustavo va a plantear algunas inquietudes que van más allá de lo técnico y que nos parecía importante este tipo de instancia para plantear algunas cuestiones que bueno, generan reflexión, que pueden ser disruptivas y que nos ayuden a pensar sobre todo y a reflexionar sobre los sistemas de producción que estamos teniendo hoy en Argentina y cómo también nosotros desde un estado subnacional como es Santa Fe, podemos estar acompañando, motorizando, generando, proponiendo, reflexionando también, porque la política pública es interesante pensarla, pero también repensarla y reflexionarla también y ponerla en consideración de los actores que son parte, ¿no? Si no, no tiene sentido, eso para nosotros es fundamental, que todas las instituciones se apropien. Y en ese sentido fuimos avanzando en el Ministerio con un eje, con varios ejes, perdón, con tres ejes. Uno de esos ejes, para no detenerme y por una cuestión de tiempo, en los otros dos, pero uno que para nosotros es fundamental es producción sustentable, que tiene que ver un poco lo que nos convoca hoy acá. Y junto con el equipo de agricultura, que tomamos ahí uno de estos puntos como centrales, con el equipo también de ganadería, desarrollo territorial, en definitiva las tres secretarías que más estamos involucradas con el eje de producción sustentable, empezamos a pensar cómo abordar ese eje de producción sustentable, pero sobre todo con esta idea, ¿no?, de proponer cambios, de proponer consideraciones a tener en cuenta en nuestros sistemas de producción. Y bueno, la necesidad, justamente como lo plantea ahí Gustavo, de pensar también un cambio de paradigma y para nosotros también un cambio de paradigma dentro del propio Estado, que tampoco es sencillo, ¿no? Y cómo acompañar ese proceso. Entonces, en ese sentido, hemos avanzado en un programa de buenas prácticas agropecuarias, en un programa de sustentabilidad de alimentos en periurbanos, sobre todo para aquellos productores que, bueno, por distintas normativas locales, ordenanza y demás, no tenían la posibilidad quizás de seguir generando un cultivo o una producción como lo venían haciendo, con las características económicas, agronómicas, sociales, ambientales, como lo venían haciendo, y eso se le vio modificado, entonces también pensar en ese espacio. Y bueno, también algunos planes que tienen que ver con la ganadería, que van también en el sentido de la producción sustentable. A partir de ahí, nosotros en agricultura particularmente nos hemos focalizado muy fuerte en el programa de buenas prácticas. Acá hay algunos de los implementadores, coordinadores de los implementadores presentes. Y eso nos ayudó sobre todo al diálogo, en primer lugar, y al acercamiento sobre todas estas cuestiones con las comunas y municipios en la provincia de Santa Fe, ¿no? Hoy llevamos visitada más de 300 comunas y municipios, con la perspectiva de generar un proceso de producción sustentable en toda la provincia. ¿Por qué lo hicimos a través de las comunas y municipios? Bueno, porque creíamos muy importante esta idea de pensar en las normativas y en las ordenanzas que se disponen en la provincia de Santa Fe y además poder generar un espacio también de encuentro entre las propias políticas públicas del gobierno de la provincia de Santa Fe en producción sustentable y los productores, las entidades, las instituciones con las que venimos trabajando y por supuesto las autoridades locales. El otro día hablábamos con Bruno justamente que muchas veces
nosotros decimos que, entre tantas cosas que decimos, no sé si son buenas o malas, pero entre tantas cosas que decimos, hay una que decimos, no concebimos las ordenanzas modelos, por ejemplo, como una cuestión central, ¿no? Al contrario, somos, digamos, un poco reticentes a las ordenanzas modelo. Y bueno, el otro día un periodista muy conocido que nos hizo una nota, Matías Longoni, levantaba esto y bueno, muchos comentarios cuando uno veía en el Twitter decían, bueno, pero los concejales que no conocen de agronomía y que las ordenanzas modelos, cuando algo funciona, debería ser para todo por igual y demás. O sea, poniendo a la ciencia y a la tecnología en un lugar central, que es válido, pero muchas veces nos olvidamos del factor humano, del factor social, de cómo se construye una ordenanza, de cómo se genera ese proceso. Y es lo que nosotros fuimos viendo a través del programa, que todos los implementadores que recorren la provincia, muchas veces no pasa por lo agronómico, no pasa por lo técnico, no pasa por la ciencia y la tecnología. El acuerdo en el que uno puede llegar, por ejemplo, en temas como fitosanitarios para avanzar en producción sustentable, sino que tienen que ver con muchos de los procesos sociales, políticos que se dan en una comunidad. Nosotros hemos llegado en comunidades como Totoras, donde el acuerdo de la comunidad fue que en los periurbanos se pulverice de noche. Bueno, y es respetable porque es el acuerdo al que llegaron los vecinos, INTA, CREA, los grupos de APRESID presente, en definitiva un montón de actores que han colaborado para ese proceso. Y eso para nosotros es totalmente válido. Y en ese sentido, poder generar también instancias a partir del propio programa que nos han permitido un acercamiento con las realidades locales, ¿no? Porque si no, a veces desde lo subnacional, de lo nacional ni hablar, pero también desde un Estado subnacional cuesta mucho el abordaje específico o local de lo que está ocurriendo y sobre todo en Santa Fe, la heterogeneidad productiva que tenemos en la provincia, la heterogeneidad socioproductiva de los mismos productores, socioeconómica de esos productores, es muy distinta. Y entonces tuvimos distintas instancias, como por ejemplo, yo la veo Ángeles ahora, con los productores hortícolas, en donde la demanda era la utilización de la mochila para pulverizar, ¿no? Y bueno, atendimos esa demanda. Por el otro lado, junto con Gustavo y muchísimas otras colegas y muchísimas otras instituciones, generamos algunas instancias como jornadas de producción sustentable en toda la provincia, pero digo, siempre atendiendo esta posibilidad que nos da el programa de ser la única provincia que profesionaliza sus programas de intervención en el territorio, que contratamos más de 25 ingenieros agrónomos en el programa de buenas prácticas y que eso nos permite a nosotros llegar de manera profesional, técnica, pero sobre todo también de manera social y política muy fuerte en cada uno de los territorios y sobre todo por la interacción, vuelvo a rescatar esto porque si no hubiera sido imposible, con todas las instituciones que hoy podemos darle cara a esas instituciones como CREA, con nombre y apellido, como Gustavo, que ahora nos va a estar presentando un poco esto que concebimos y que de alguna manera nos viene a plantear algunas reflexiones y algunas características para que sigamos pensando en qué modelo productivo queremos, cómo lo podemos articular ese modelo productivo, las instituciones, los estados subnacionales, los estados locales, el Estado nacional y en definitiva todos los que somos parte del sistema agropecuario para seguir abonando a una producción sustentable en la República Argentina. Así que yo lo dejo ya a Gustavo y agradecido por el tiempo. Y después, por supuesto, intercambio de preguntas. Bien. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Buen día a todos. Bueno, como dijo Juan, yo trabajo en lo privado, trabajo en ACREA, y la verdad que agradezco y está muy bueno que la provincia esté mirando esto, qué hacemos los privados y cómo nos estamos manejando en la provincia desde el punto de vista de los sistemas de producción. Voy a hacer dos o tres avisos porque nos encontramos con que el tiempo es más acotado de lo que por lo menos yo tenía previsto, con lo cual la presentación, hay algunos gráficos que no importan los datos, o sea, son ilustrativos nada más. Yo voy a pasar algunas cosas medio rápido, van a ver que algunas las paso de largo, yo les voy a decir, pero nos vamos a detener en los 2 o 3 conceptos que nos interesa dejar.
Fundamentalmente conceptos relacionados. Este es un congreso que tiene un sesgo bien orientado al tema suelos. APRESID decidió este año plantearlo de esa manera. Así que, si bien esto está enfocado por el lado de los suelos, pero fundamentalmente no quiero que se pierda durante la charla la visión de sistema de producción, ¿no? Que decía Juan Manuel también, cuál es el sistema que estamos buscando. Yo voy a hablar de suelos, pero van a ver que está muy relacionado con el sistema de producción que buscamos, y lo planteo así como una búsqueda, ¿no? Bien, vamos a arrancar, si no se nos va a hacer muy corto el tiempo. A ver, esto es obvio, ¿no? Los suelos hoy, los que tenemos hoy en la provincia de Santa Fe, y en todo el país, pero los que tenemos en la provincia de Santa Fe particularmente, son el producto del sistema de producción en el que han sido utilizados durante los últimos años, ¿no? Yo ahí pongo 40, 50 años, pero Santa Fe tiene localidades que incluso tienen más. Una vez con un productor de Godoy, cerquita de acá, Rosario, llevamos a los chicos de la facultad, de la cátedra de suelos, a ver el campo de productor. El productor dijo, bueno, le dijo a los chicos, lo último que pastó acá, que comió pasto, fue un dinosaurio, porque después siempre se hizo agricultura, tenía más de 100 años de agricultura. Entonces nos encontramos con esa realidad, ¿no? ¿Qué pasó? Para poner un poco en contexto la cosa, ¿sí? Ustedes esta historia la conocen bien, hay que producir más, aparecieron variedades híbridos, esto estamos hablando de década del 60, mayor potencial, y también un paquete de tecnología química que ayudó a producir y a mejorar la producción a partir de todos estos híbridos, ¿no? Nuestro país estaba fundamentalmente estructurado, esas son redes ferroviarias de aquella época, donde se estructuró para la producción de grano, modelo bien agroexportador. Teníamos una ventaja comparativa en ese momento, que era la fertilidad de los suelos, ¿sí? Todo salía de la fertilidad de nuestros suelos, y bueno, se armó toda una estructura a nivel país para esta agricultura que tuvimos durante todos estos años, ¿no? La idea era, por supuesto, producir más. Uno discute, sobre todo con chicos jóvenes, te dicen funcionó, para no meternos en cuestiones ideológicas ni mucho menos, para que esté claro cómo está planteada la charla. El desarrollo de la PAM, yo vivo cerca de San Francisco, Rafaela, las localidades de nuestra Pampa gringa se desarrollaron a partir de este modelo, así que indudablemente funcionó, ¿sí? Todas las ciudades y los pueblos que tenemos en el interior se desarrollaron durante estos últimos años generado con este modelo de producción, indudablemente, ¿no? Lo que sí, en este momento, hoy, es importante que veamos que cambiaron algunos escenarios y que nuestros recursos de producción también cambiaron. Y ahora vamos a enfocarnos un poco en eso. Cambiaron los costos, redes ferroviarias no hay como había antes, la producción se transporta en camiones y empezamos a ver una serie de problemáticas en los suelos, fundamentalmente en los sistemas de producción nuestros. Yo les decía, vivo centro de Santa Fe, zona afectada por inundaciones durante los últimos 3, 4 años, que ahora las inundaciones se mudaron más hacia el norte, pero los problemas los tenemos, falta de infiltración, y nos encontramos con este tipo de suelo así, con problemas físicos importantes, compactaciones, deterioro, aparición de malezas resistentes, una disminución de la renta. Yo me paro mucho, acuérdense que nosotros trabajamos con los productores, asesoramos empresas agropecuarias de esta zona, ¿no? Entonces, me paro mucho desde el lado del productor y lo que le pasa al productor, ¿no? Y bueno, las famosas inundaciones y todos los problemas que venimos teniendo hoy. Decía, entonces, fueron sistemas con una alta extracción de nutrientes de los suelos, la disminución de la fertilidad que se produjo, no solamente química, sino física, también, ahora lo vamos a ver, mayor necesidad de fertilización, porque los cultivos producen más, la genética ha hecho que los cultivos produzcan más, se usan más fertilizantes agroquímicos para mantener las altas producciones, no la que se debería usar, después lo vamos a ver, porque todavía está faltando fertilización a nivel de reposición de nutrientes, muchísimo. Y los sistemas también son altamente dependientes de insumos, ¿no? Hay más presión al ambiente,
Aparecieron las malezas resistentes los últimos 10, 15 años. Se gasta más la empresa agropecuaria, gasta más en agroquímico, en genética, guardar semillas, se achica el margen, aumenta el riesgo, y esto es el círculo en lo que cuando uno se pone con un productor y asesora a la empresa, es lo que ve que le está pasando y lo que te dicen que le está pasando, ¿no? Achica el margen, aumenta el riesgo, tengo estos problemas. ¿Qué tengo que hacer para salir de eso? Producir más. Salimos siempre con el mismo círculo vicioso, ¿no? Pareciera que no hay otra respuesta. Y es cierto que hay que producir más. Pero bueno, la cuestión es cómo hacemos. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Más tecnología desde el punto de vista genético, químico, para producir más, para poder lograr la renta que necesitamos para que la empresa sobreviva. La cuestión es la gran inquietud que nos planteamos varios colegas. Hay una red que se está trabajando en el centro de Santa Fe que es muy interesante, después les voy a contar. Es esto, ¿no? ¿Seguimos en la misma o buscamos salir de este círculo con algo de creatividad agronómica, que para eso somos agrónomos, para usar la cabeza desde el punto de vista de la agronomía? ¿Cómo es la actividad agropecuaria en nuestra zona? Yo siempre digo, es una agricultura de 4 cultivos y 10 bidones, Eso es lo que hacemos, 4 cultivos y 10 bidones, vamos de shopping, compramos, ponemos, y así producimos. Parece ser que la única recomendación del productor es lo que hay que comprar y poner. Estamos dependiendo de insumos y no tanto de procesos, y por ahí pasa la propuesta o la búsqueda nuestra, ¿no? En pensar en los procesos. Esto es información de CREA Santa Fe Centro, cómo son las superficies ocupadas en los últimos años por los cultivos, fundamentalmente soja. Por suerte, en los últimos 2 o 3 ha vuelto, por una cuestión de precios y demás, ha vuelto el maíz. Hoy esto ya se transformó bastante, no tengo el dato, pero sí tengo el dato de lo que estamos viendo día a día en las empresas, donde se hace más maíz que antes, por suerte. Lo que les decía, cómo se ha incrementado el uso de químicos durante los años. En todo esto es a nivel país, en nuestra zona pasa exactamente lo mismo. Fundamentalmente, bueno, el uso de graminicidas por malezas resistentes, de closulam, atracina. Atracina es un problema porque es uno de los agroquímicos que no se degradan en el suelo, pasan a la napa como tal, es un agroquímico bastante contaminante y sin embargo se está usando mucho y cada vez más por esto de las malezas resistentes, ¿no? ¿Qué logramos con eso? Esto es dato de los dueños de casa, de Aprecid. Aparición de resistencia, esto lo han visto en 1000 lugares. Durante los últimos 10 años, 4 resistencias por año promedio. Una locura, una barbaridad. 4 resistencias nuevas por año y se va acelerando. Cuando apareció el maíz BT, parecía la gran solución, duró nada. 2, 3 años ya teníamos quiebre de resistencia, ya no sirve más el BT, ahora hay que el Bipter, hay que qué sé yo. ¿Cuánto va a durar eso? No sé, pero lo que se presenta en algún momento como la gran solución desde el punto de vista de la resistencia genética, otra vez genera presión de selección y tenemos resistencia otra vez. Esto también son datos de CREA de provincia de Santa Fe Centro, donde lo que vemos es que estos son datos de las empresas, el resultado por producción, que está en verde. Para hacerlo rápido, este gráfico lo que vemos es que desde el 94 al 2007, los gastos directos, o sea, los gastos en herbicidas, insecticidas, los gastos para hacer el cultivo, se llevaban el 51% en promedio en todas las empresas. Acá creo que hay empresas tamberas también. La cuestión es que gastos directos que se llevaban el 50% del resultado y hoy se llevan el 64% del resultado, ¿sí? En definitiva, el resultado se está yendo en inversión en insumos, en gastos en insumos. Volvemos a lo mismo, por malezas resistentes, por necesidad de fertilización y demás. Una cuestión que tenemos en las empresas de nuestra provincia, esto también son datos CREA de Santa Fe Centro. Hablábamos, yo no sé si ustedes conocen esto del cisne negro, ¿no? Cuando hay un evento extraordinario, que se dice, apareció un cisne negro en la vida de la empresa, y en la provincia de Santa Fe, por lo menos en nuestra zona, del 2008 al 2009, tenemos una bandada de cisne negro. Hay que buscar el blanco, porque sequía, inundación, sequía, inundación, años normales, no sé, 1 de cada 10. Y eso se refleja en el resultado de las empresas, ¿no?
que esto es lo que pasa cuando uno traza una línea. Dije que los gráficos, los voy a pasar rápido, no son para analizarlos, son ilustrativos, pero cuando traza una línea, uno de lo que hay que pagar en cuanto a, por supuesto, gastos directos, indirectos, pero además tributos, intereses, retiros y demás, son poquitos los años que las empresas están por arriba de cubrir esas necesidades, ¿no? Entonces, la característica es que tenemos sistemas de producción inestables en nuestra provincia. Eso es lo que más busca el productor. Dice, Gustavo, decime cómo hago para lograr estabilidad en la empresa, porque esto es una locura. Y es lo que nos está pasando a nivel empresa. Dije que de suelo vamos a ver el sistema y la parte económica, por supuesto que es parte del sistema importantísima también. Bien, la pregunta del dónde estamos parados, además de ver en qué contexto, tiene el doble sentido de que dónde estamos parados a nivel de suelo, ¿no? Porque muchas veces no sabemos, estamos paraditos ahí, pero lo que pasa abajo, como no llevamos la pala en la camioneta, normalmente no vemos qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasó, y esto sí lo voy a pasar rápido porque lo deben haber visto. Este es un mapa que salió hace poco del INTA, lo está usando todo el mundo porque realmente fue revolucionario. Yo creo que acá en el Congreso lo deben haber usado en, no sé, 20 charlas por lo menos. En donde se ve todas las reducciones de contenidos de nutrientes que sucedieron en los suelos de la zona pampeana nuestra, zonas agrícolas fundamentalmente, nutrientes, materia orgánica, carbono, en estos niveles, ¿no? Que dice acá, cayó la materia orgánica, baja el pH de la zona nuestra, Santa Fe sobre todo, tenemos un problema de baja de pH bastante importante, lo están viendo los técnicos, lo están viendo los productores. Para ir rápido, estos son mapas, a ver, son todos los mapas iguales para verlo rápidamente. Sistema prístino, o sea, esto es, insisto, información de INTA, cómo eran los sistemas antes de la agricultura en cuanto a cada uno de los nutrientes. En este caso vamos a analizar materia orgánica, cómo lo vieron en el 2011 y cómo lo vieron en el 2018. El INTA lo que hizo fue mapear en 2 años diferentes todos estos parámetros que vamos a ver ahora. Las reducciones, por supuesto los rojos son las reducciones más graves. Fíjense cómo va cambiando y en pocos años, ¿no? Del 2011 al 2018 hay muy pocos años, cómo va avanzando la zona roja, desaparece prácticamente la zona verde. Fíjense lo que pasa en provincia de Santa Fe en cuanto a materia orgánica, en lo que era un sistema prístino, un sistema original, ¿no? Uno puede, digamos, cuando ve el sistema original y bueno, puede tener una sensación, pero ver que del 2011 al 2018 hay cambios importantes en tan poquitos años, nos prende una luz de alerta muy fuerte. Rápidamente, ensayos que se han hecho CREA, Santa Fe Centro en la zona, ensayos de alta fertilización y de larga duración, 5, 6, 7 años. Lo que hemos visto es que la conclusión de toda esta gráfica es que de toda esta tabla es que ninguna de las rotaciones planteadas en este ensayo, donde hubo rotaciones con más maíz, con más trigo, con más gramínea, ninguna de las rotaciones alcanzó a balancear la materia orgánica. O sea, con cualquiera de las rotaciones de los 4 o 5 cultivos de esos que mostré hoy, las hagamos como las hagamos, no estamos logrando un balance de materia orgánica cero. O sea, viene bajando nuestra zona. Por supuesto que se va a estabilizar en un nivel, pero no tenemos rotaciones que por lo menos generen materia orgánica nueva, ¿no? Ese es uno de los problemas. Bueno, me quedó justo en el Congreso de Apreci, pero esto es pH, lo que les decía. Fíjense la baja del pH, Santa Fe Centro bien en rojo. Los problemas de baja de pH nos generan toda una serie de desequilibrios en otros nutrientes también. Es un problema que se está poniendo bastante serio en nuestra zona. Se redujo en 0,32 unidades en los primeros años, pero fíjense, en este tiempito, 0,21 unidades de pH abajo, en promedio, a nivel de todo este mapeo, a nivel país. Es fuertísimo y en nuestra zona es más todavía. Mucho cuidado con eso. ¿Qué pasó con el fósforo? Lo mismo. Ahí tenemos los 2 mapas de 2011 y 2018. 5 a 14 kilos de fósforo por hectárea por año hemos perdido en esos años. La zona de San Francisco, el otro día charlaba con clientes, con miembros CREA, es una zona, San Francisco este de Santa Fe, digamos, toda esa zona, Rafaela, una zona de alto contenido de fósforo original. Teníamos suelos con 50, 60 partes por millón de fósforo. Cuando yo me mudé a esa zona hace 12 años,
Estábamos en 30 y hoy ya hay lotes con 15. Tenemos un problema en cuanto a fósforo grave, también no estamos reponiendo. Soja, preponderante en la rotación, relación directa con baja del pH. ¿Qué pasa con el calcio, no? O sea, el calcio también disminuyó y tiene una relación muy directa con la disminución de pH. Tenemos disminución de pH, tenemos baja de calcio. Y esto se debe mucho a la soja, que es bastante extractiva en calcio. Bien. Bueno, y los otros nutrientes. Magnesio se redujo de 17 a 25, no zafa ninguno, ¿no? Potasio, hubo un taller al que estuve invitado de fertilizar el martes sobre potasio, porque empieza a aparecer también como deficiente en potasio. No ahora, pero sí se está viendo que va a ser uno de los nutrientes que va a faltar en los próximos años. Fíjense en la zona nuestra, la zona más contra el río de Santa Fe, tiene bastante bajo potasio, 12 a 17 partes por millón por año. A esa tasa, en 6, 7 años ya tenemos que estar fertilizando con potasio. Bueno, y algunos micronutrientes como el zinc. La aplicación de fertilizantes, esto lo vamos a pasar, no es, si bien ha crecido a nivel nacional, porque estamos aplicando mucho más fertilizante, pero de todas formas no alcanza a cubrir lo que se llevan los cultivos. Esto es un gráfico del INTA y de la gente de fertilizar, donde, fíjense, el valor 1, si tuviéramos 1, es que estamos reponiendo lo mismo que nos llevamos, ¿sí? Todos los nutrientes están por debajo de 1. En nuestro sistema de producción no llegamos a reponer, no llegamos al 1 en ninguno de los nutrientes. Si bien se incrementó el uso, se incrementa la reposición, pero no llegamos a reponer. O sea, estamos disminuyendo en todos los nutrientes, nitrógeno, fósforo, azufre. Y fíjense lo que pasa con el potasio. El potasio no se aplica, obviamente. Estamos en 0, algo de reposición de potasio. Por eso es que están viendo el potasio como uno de los nutrientes que va a empezar a faltar en el corto plazo y que vamos a tener que empezar a pensar. No se repone potasio. Bien, esa es la situación en la que estamos. Y los problemas de fertilidad no son solamente químicos, sino que venimos generando también a raíz de eso y del uso que le estamos dando a los suelos, problemas físicos, ¿no? Yo trabajo mucho en la cuestión esta de física del suelo, haciendo trabajos de agricultura por ambiente, andamos con la pala desde que estaba en la facultad. Hace 6, 7, 8 años clavaba la pala en algunos lotes y encontraba suelos más o menos buenos. Hoy no encuentro más. Sinceramente, esto, a ver, no lo puedo demostrar, pero les cuento lo que nos pasa. Uno clava la pala y está bien, esta es una situación grave, pero en todas encontramos compactaciones, disminución de porosidad, disminución del agrietamiento, estas raíces que ustedes conocen bien, buscando los sectores menos compactados para pasar, problemas de infiltración, encharcamiento, volvemos a lo mismo, falta de porosidad. Esto es lo que debería pasar en los suelos, tener agrietamientos verticales, porque por acá se meten las raíces y se mete en el agua. Cada vez lo encontramos menos, uno mete la pala y te encontrás con grietas así, horizontales por las compactaciones, pero muy pocas de estas que son por donde pasan las raíces. ¿Ve? Ahí hay una raicita metiéndose entre los agregados de suelo. ¿Qué otro problema que tiene esa pobre raicita que se mete ahí? Es que si bien encontró la grieta, estos son sectores compactados. O sea, ese agregado donde ella tiene que meter, la raíz tiene que meter las raicillas adentro para tomar agua y nutrientes, no lo logra hacer. Entonces está tomando solamente de la grieta. Acá creo que hay un videito, fíjense, esta es una raíz. Debería andar, ahí está. Que normalmente las raicillas, los pelos radiculares son helicoidales en la raíz y cuando uno la saca, fíjense, yo ahí le doy vuelta, están en 2 planos. O sea, no están entrando a donde tienen que buscar agua y nutrientes. Entonces le cuesta, tiene que ir para abajo por las grietas y no entra a tomar de los agregados. Un problema que tenemos en la mayoría de nuestros suelos a partir de la compactación. Bien, rápidamente. Y esto para los colegas, que debe haber varios acá. ¿Qué es el suelo? Arena, limo y arcilla, perfecto, es un inerte, no es nada desde el punto de vista productivo, es la textura del suelo nada más, pero además tiene materia orgánica, tiene arena, tiene arcilla, aire, agua, y acá nos queremos enfocar, bacterias y hongos y otros bicheríos también dentro del suelo. ¿Cómo se originaron los suelos? Si uno mira lo que pasó desde que se originan los suelos hasta hoy, hasta un suelo maduro, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? A ver, se las pregunto a ustedes. ¿Qué hay acá que no había acá? Rápido, voy yo entonces.
vida hay acá. ¿Sí? Sí. Miércoles que estoy... hay vida en el suelo, ¿sí? El suelo se hace a partir de los organismos vivos. La fertilidad la hace la vida en el suelo, no la hace ni el fertilizante, ni hay una fracción mineral, por supuesto, pero la vida en el suelo es lo que genera la fertilidad química y física. Nosotros siempre hemos pensado, erróneamente creo yo, pero también por formación, en problemas físicos y químicos del suelo, ¿sí? Acá hay dos ingenieros agrónomos mirando la tabla y no mirando el suelo, ¿no? Es lo que nos pasa a veces. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Es lineal. Problemas físicos se solucionan con labranzas, ¿sí? Sabemos que no podemos dar vuelta al suelo, entonces aparecen todas estas herramientas y los problemas químicos se solucionan con fertilizantes. Pero eso en realidad es trabajar sobre los síntomas, es como esto, es un ibuprofeno, ¿sabes? Es trabajar sobre los síntomas, sobre lo que le pasó al suelo. La física y la química en realidad son el resultante de ¿qué? Volvemos otra vez, de la vida en el suelo. La diferencia entre esto y esto es que esto es un suelo vivo, hay un montón de bacterias generando materia orgánica ahí, generando, captura de carbono, trabajando con las raíces de los cultivos. ¿Qué es lo que me hace la diferencia entre esto, un suelo muerto, un suelo vivo? Sandro Raspo, que ya tiene trabajo en provincia de Buenos Aires de muchísimos años con estas prácticas que ahora les voy a contar, en donde logró resultados interesantes. Y la diferencia entre esto y esto es haber mantenido un suelo vivo durante muchos años, ¿sí? Con muchas raíces, con muchas bacterias, colonias y consorcios que ponen nutrientes disponibles, filtran, degradan sustancias, actúan en la dinámica de la materia orgánica, ¿está? Contribuyen a la generación de porosidad, estabilidad agregada. O sea, es esto lo que nos genera fertilidad, no el fertilizante ni la labranza. Si yo tengo mucho de esto, voy a necesitar menos fertilizante y voy a necesitar menos labranza, indudablemente. Entonces, vamos a ir rápido. Todas estas bacterias necesitan alimentarse fundamentalmente de raíces, exudados radicales. Con eso se fabrica aminoácidos, vitaminas, enzimas, antioxidantes. El 40% de las raíces forma materia orgánica del suelo y el 7% de la biomasa aérea forma materia orgánica del suelo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es mucho más eficiente la raíz para hacer materia orgánica que la parte de arriba, ¿sí? Nos fijamos siempre, decimos cultivo de cobertura. La realidad es que la cobertura es lo que menos importa. Lo importante es lo que tiene abajo el cultivo. Por eso se empezó a hablar de cultivo de servicio, no de cobertura. Es la vida en el suelo lo que nos genera esto, ¿no? Esto lo vamos a pasar. Bien. A pesar de esto, de entender que es la vida en el suelo la que genera la fertilidad, disculpen que lo pase rápido, lo que hacemos en general es esto, ¿sí? Y eso esta es la sonda que busca vida en Marte, ¿no? Anda buscando vida ahí y le está costando encontrar algo, ¿no? Esto es mantener un suelo muerto durante 6 meses, raíces muertas, y materia orgánica muerta. ¿Con qué estoy alimentando yo al suelo ahí para que trabaje, para que me genere fertilidad, para que me genere nutrientes, para que me genere materia orgánica, me capture carbono? Con nada. Y además de eso, estoy generándome otros problemas, porque esto yo lo tengo que mantener a fuerza de agroquímicos, lo mantengo a fuerza de agroquímicos, gasto plata en la empresa para esto, para mantener un suelo así. Y para colmo, las malezas resistentes me están apareciendo igual. O sea, estoy manteniendo un suelo muerto, gastando plata para mantener un suelo muerto y fabricar malezas resistentes, porque la resistencia la estamos fabricando por querer mantener los suelos así, por alta presión de selección. ¿Se entiende? Entonces, si yo miro esto, digo, estamos haciendo todo al revés, desde el punto de vista del logro de la fertilidad. Bien, rápidamente, son varias las diapos que quedan, pero quiero ser conciso. Lo que estamos haciendo en el centro de Santa Fe, varios profesionales, la Universidad del Litoral, la Facultad de Esperanza, investigadores del CONICET, hay gente del INTA, gente de APRESID, estamos buscando sistemas que en principio por lo menos eliminen esto. Y ya hay varios lugares, varios campos donde por lo menos campos que asesora esta gente, este grupo, y donde estamos trabajando mucho, campos que asesoro yo, donde uno va en cualquier momento del año y no encuentra esto. Los campos están siempre verdes y ese es el eje de la reunión, ¿sí? De lo que les quiero contar hoy.
nosotros hablamos y nos decían en la facultad, tenemos estrategias defensivas contra los insectos, contra la maleza, estrategias ofensivas cuando fertilizamos y demás, pero en realidad, fíjense que hablamos en términos marciales, defensa y ataque contra la naturaleza, lo cual es una locura como hacer esto así. Nos va a ganar siempre, siempre nos va a ganar. Vamos a tener suelo deteriorado y vamos a tener maleza resistente y resistencia a plaga, pero sin duda, porque si yo me pongo a pelear con con la naturaleza, y lo convierto en un enemigo poderoso. ¿Tá? Entonces, la cuestión es cambiar el concepto y cómo hago para usar la naturaleza y para que trabaje a mi favor, ¿no? Por supuesto, produciendo más también. Entonces, estamos usando cada vez más dosis y mezcla, mayor residualidad. Una pregunta es, para las malezas resistentes también nos indican cada vez más residuales, más residuales. ¿Cómo está afectando eso a la biota en el suelo, a lo que nos genera fertilidad? Si yo tengo un producto, un herbicida que está actuando durante 6 meses en el suelo, no puede ser que no esté afectada una bacteria que antes me fijaba nitrógeno, me fijaba fósforo, lo que fuera. Hay muy poca investigación de eso, por suerte se está empezando a generar. ¿Cuánto tiempo más vamos a controlar maleza? ¿Con qué velocidad avanzará el deterioro? Bien, a partir de todas estas preguntas, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuáles son las propuestas? Fundamentalmente dejar de hacer lo mismo, ¿no? Salgamos de ahí, hagamos algo diferente. Entonces, empezamos a mirar el sistema, suelo, sistema de producción, empresa, por supuesto, y mirando el sistema, la idea es regenerar fertilidad del suelo, reducir la presión de maleza, mejorar la rentabilidad de la estructura del sistema y consumir el agua, que también es algo que nos está pasando, ¿sí? Tenemos muchísima agua y más en los últimos años que no la estamos usando con los cultivos, no alcanzamos a consumir el agua que tenemos disponible, por lo menos en lo que es Santa Fe, centro de Santa Fe y norte también. Bien, ¿qué estamos haciendo? Empezamos a trabajar en lo que ya hay varias líneas de trabajo, en mantener el suelo vivo. Y esto es lo que quiero que se lleven de acá. ¿Qué hacemos? Mantenemos el suelo vivo. ¿Qué hacemos? Le damos de comer al suelo. ¿Qué le damos de comer? Raíces. Fundamentalmente eso. Por supuesto, seguimos fertilizando porque hay que reponer nutrientes y hasta que un sistema de estos se estabilice vamos a tener que seguir fertilizando, vamos a tener que fertilizar más incluso que ahora. ¿Por qué? Porque partimos de una base donde un suelo está muy deteriorado. No podemos dejar de reponer nutrientes, pero sí podemos darle de comer al suelo raíces, ¿no? Con cultivos de servicio. Hay otras propuestas, hay algunos sistemas que nosotros llamamos siempre verde, que no usa solamente cultivo de servicio, sino cultivo de renta, colza, poroto mum, digamos, va metiendo cultivos en distintos momentos del año, en donde a todos los cosechas les genera una renta. Esto hay algunas experiencias bastante interesantes. Eso es un nabo, esto lo hicimos en el CREA nuestro, esto intentando aflojar y pasar capas compactadas de suelo con bastante buen resultado. Estos son los agujeros que nos deja ese nabo, por ahí se manda el agua después. Fíjense la cantidad de raicitas que hay metidas en ese agujero que dejó el nabo. Y fíjense cómo es el lote también, con vicia, con otras, o sea, no está el nabo solo. Y lo que nos pasó fue esto, empezamos a ver actividad biológica, eso fue gusano blanco, en este lote con nabo, en este lote donde le dimos de comer, no sé si alcanza bien en la foto, pero a ver, creo que hay un videito también, este es el lote de nabo con vicia, eso es una cobertura, buscando recuperar fertilidad de suelo. Les decía que el gusano blanco nos trabajó ahí y nos generó toda una porosidad nueva, un suelo suelto arriba que nos sorprendió, se ve que coincidimos con el ciclo de gusano blanco. Más al norte de Santa Fe, esto es cerca de Reconquista, otros cultivos de servicio, buscando, ahí ya son más para temperatura más alta, caupí, crotolaria, estamos haciendo experiencias. Lo que, insisto, lo que estamos haciendo es, por eso yo puse la palabra búsqueda, estamos buscando, ¿sí? Estamos ensayando estas propuestas, en algunos lugares por suerte nos está funcionando bastante bien. Insisto, manteniendo vida en el suelo, con cultivos de servicios. Lo que estamos haciendo ya ahora es superponer cultivos, o sea, no dejar nunca el suelo muerto, sembrando cultivos de servicio, por ejemplo, dentro de un maíz, que cuando uno cosecha el maíz ya tiene el cultivo de cobertura. Puede ser cultivo de cobertura o de comertura, cuando uno tiene hacienda se come, ¿no? Y produce carne durante el invierno, con raíces trabajando. Hay sistemas ganaderos, por supuesto, el famoso pastoreo Guasán, que funciona muy bien para esto,
porque tiene unas características interesantes en cuanto a mantener raíces en el suelo, pero además raíces muriendo y raíces creciendo permanentemente que genera un resultado desde el punto de vista de la fertilidad interesante. Bien, esto lo vamos a pasar, porque se me terminó el tiempo, pero la idea fundamental de cuál es la propuesta la estoy dejando. Les decía, superponemos cultivo, antes de cosechar un cultivo ya le metemos la cobertura. Y algunos están haciendo algunas locuras, como por ejemplo sembrar soja al voleo sobre un centeno. Esto lo está haciendo Sandro Raspo, que anda por acá, dio una presentación. Sobre ese centeno volea semilla de soja, pasa el rollo en el centeno, tendría que andar el video, no sé por qué no anda, pero no importa. Y esta es la soja sembrada al voleo sobre ese cultivo de cobertura, que en ese año le rindió más que la soja sembrada en forma tradicional. Es decir, está loco, bueno, puede ser, pero lo que estamos buscando son esas locuras, como cambio en el sistema, siempre con el mismo concepto de mantener suelo vivo. Bueno, por supuesto, además, y otra vez mirando el sistema y no solamente el suelo, estos cultivos de servicio, además, combaten las malezas también. Tenemos mucha menos presión de malezas, donde tenemos cultivos de servicios, donde tenemos un suelo siempre cubierto, que con el barbecho químico ese donde pasaba la sonda y no encuentra nada. Estamos disminuyendo el uso de herbicidas y estamos generando porosidad. Esto es medido también por Raspo. Generando porosidad nueva en el suelo, generando infiltración otra vez. Suelos que ya tienen 10 años de este manejo cambian muchísimo. Uno se da cuenta cuando clava la pala directamente. Más materia orgánica también, estos son mediciones, 1 tonelada de carbono por año en suelos con cultivo de cobertura. Estos son datos también de la chacra Presid y datos importados. Bueno, esto lo pasamos. Esto para cuando nos discuten los técnicos sobre todo, que dice, bueno, pero el cultivo de cobertura consume agua. Sí, consume agua, pero ya hay mucha información que sabiéndolo manejar bien, por más que consuma agua durante el periodo antes del cultivo, como queda la cobertura y queda mayor porosidad, las primeras aguas de primavera se captan con muchísimo más eficiencia para el cultivo posterior, por ejemplo, para un maíz. Una vicia aporta nitrógeno, estamos fertilizando mucho menos maíz después de una vicia. Y además hemos hecho mediciones de humedad y el agua captada en las primeras lluvias es mucho mayor que sobre un barbecho químico, porque ese cultivo genera una porosidad nueva. Esto es costos. Los costos son en algunos cultivos de cobertura un poquitito más altos que un barbecho químico, salvo que uno se guarde la semilla. Si uno logra guardar esa semilla para el cultivo de cobertura, porque lo más caro es la semilla, tenemos muchos de ellos que hasta son más baratos que hacer un barbecho químico hoy. Y estamos recuperando suelo. La última, lo que le decía, un sistema, esto es un par de casos en el centro de Santa Fe, donde en vez de cobertura usa cultivo de renta, ¿sí? Girasol, maíz, raigras, soja, trigo, maíz de segunda, raigras, soja, colza, soja, maíz, soja. Está metiendo 6,5 cultivos en estos años contra 3,7 que mete una agricultura tradicional. Siempre con raíces, siempre verde, siempre vivo. ¿Hay mucha soja? Sí, todavía hay mucha soja, pero eso está siempre vivo y estamos generando materia orgánica también acá. Entonces los conceptos son ingresar al círculo virtuoso, un sistema siempre verde, intensidad de uso de los recursos, o sea, estamos logrando más intensidad en el uso de los recursos, sobre todo agua, doble cultivo todo el año, cobertura vegetal, más raíces, fertilidad química, aire, más aire. El suelo, la vida del suelo necesita, igual que nosotros, para vivir aire. En un suelo compactado se muere, necesita aire, necesita agua, temperatura también, infiltración, más retención de agua, más rendimiento, más materia orgánica y más actividad biológica. En definitiva, la palabra vida. Nos podríamos meter en más detalle, pero fundamentalmente este es el concepto. Sistema siempre verde, sistema con suelo vivo y estamos generando fertilidad a partir de eso y no tomando el ibuprofeno con agroquímicos y fertilizantes solamente. Este es el concepto. Ahí dice, el saber genera responsabilidad. Si sabemos que estamos deteriorando los suelos, hay dos caminos, ¿no? Uno elige por dónde ir. Esta es una propuesta y es una cosa que estamos evaluando y trabajando mucho en Santa Fe. Bien, hasta aquí entonces. Muchas gracias. No sé, nos pasamos un poquito el tiempo, pero... ¿Cómo? Si querés yo le paso el micrófono y bueno. está por acá. Bueno. O hay otro. ¿Hay otro?
¿Queda un ratito cortito para preguntas? ¿Podemos hacer un par de... Sí, sí, sí. ¿Sí? Dos, tres Bueno, 2 o 3 preguntas entonces, si hace falta. Ahí está, ahí está. Bueno, preguntas para Gustavo y Juan. Gustavo, Sí. te voy a hacer una pregunta que ya te hice en otra oportunidad, pero ahora la voy a hacer en público, así que tenés la presión de responder. A ver, yo sé que muchos acá presentes, vos inclusive, hemos estado en presencia de charlas del estilo. A ver, los que estamos viniendo a los congresos a presidir hace 30 años, que digamos, es excelente el enfoque, sabes perfectamente lo que te respeto y lo que me gusta, cómo lo explicás y cómo lo exponés. No hay nada nuevo, digamos, son cosas que en el Congreso a presidir lo venimos escuchando hace 30 años. Hace 30 años venía Carlos Crovetto y nos gritaba ¡Suelo vivo! Crovetto, tal cual. Sí, sí, sin embargo. Y nos gritaba y se iba de acá todo colorado y no me quiero olvidar de nadie. Fogantes, Sí, sí, sí. Romagnolis, Rodolfo Gil. Ujú. En cada diapo tuya se me venía a la mente el mismo papá de... O sea, tanta gente ve esto y durante tanto tiempo nos estuvo diciendo abramos los ojos, hagamos agronomía, no simplifiquemos el sistema. La pregunta es, ¿vos crees que ahora hay algo que cambió, que predispone a que realmente haya un cambio y empecemos a verdaderamente hacer agronomía? Sí, a ver, los mapas que mostré al principio, eso sin duda te mete una presión importante. Estamos teniendo problemas de rentabilidad y de inestabilidad en la empresa y cada vez más dependiente de insumos en función de lo que nos puede estar dando nuestro suelo, de la posibilidad de explorar ese recurso natural que se fue deteriorando. Entonces, eso que decía Crovetto hace unos cuantos años con el primer mapa de fósforo, viste, hoy lo estamos escuchando con el segundo mapa de fósforo, ya no es lo mismo. O sea, Crovetto te decía, te estás acercando a la cornisa, pero estábamos lejos todavía, ahora estamos más cerquita. Entonces, cambió fundamentalmente, por eso a mí me interesó presentar el contexto. Cambió el contexto en cuanto a pérdida de fertilidad, fundamentalmente, ¿no? Pero sobre lo que vos decís es un problema que venimos trayendo hace tiempo y vos sabés que hay una cuestión que la he planteado siempre. Si yo les digo la palabra tecnología a ustedes, ¿sí? O innovación, viste que se habla de innovación, todo es innovación, innovación. Hablamos de innovación. ¿Qué se nos viene a la cabeza? Aparatito, electrónica. Innovación es el satélite, el qué sé yo. Bueno, en realidad la innovación es lo que tiene que aparecer para resolver un problema, ¿sí? En este caso, pensar en los procesos es innovar. Esto es innovar. A pesar de que lo planteaba Crovetto, no se hizo nunca, ¿sí? Tenemos Big Data, satélite, tecnología, digamos, innovación mirada desde ese punto, las AgTech. Ahora, innovación en procesos no hay, el sistema sigue siendo de 4 cultivos y 10 bidones. Entonces tenemos que innovar en procesos, en agronomía. Y es esto, y no hay otra vuelta, por lo menos innovación también es volver a esos conocimientos básicos, esto de la vida en el suelo. Bueno, está bien, perfecto, el concepto está, pero bueno, innovemos usándolo, digamos. ¿Eh? El cambio, como siempre, vino por el bolsillo. Sí, por supuesto, sí, 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 tal cual. Había mucho más presión, sí. Gustavo, acá. Sí. Yo te quiero reformular la pregunta. ¿Por qué crees que mostrando los datos que mostrás, aún la adopción de este tipo de tecnología de proceso no ha llegado a los valores que estamos necesitando, buscando? Hace 40 años que los productores están acostumbrados a ir de shopping. ¿Cómo se soluciona un problema? Andar a la agroquímica, comprar, poner. Esa es la cultura productiva que tenemos. Sí, no solamente productores, vamos a hacer, porque a mí me gusta, hay un colega acá que habla porque si no le echamos la culpa al productor. Él habla del sector, en donde estamos incluidos los agrónomos, ¿no? Hay que hacer el mea culpa también. Por supuesto. Bueno, por supuesto. Y lo mismo el maíz, hacía maíz a 300 kilómetros del puerto y no. Sí, tal cual. Entonces, todos nos hemos acostumbrado a esto, ¿no? Presiones políticas, presiones de mercado, y la forma de producir. ¿Cuál era la forma de resolver el problema?
Ir a comprar la agroquímica como para... No había un tipo que viniera y te dijera, no, a ver, hubo, siempre hubo, porque te encontrás con que decían, che, este loco, yo conozco tipos que están haciendo cultivo de cobertura de vicia hace 15 años, en San Jorge, hay, pero siempre fueron medio los locos, ¿viste? El sistema difundido era el que yo te digo, el dependiente de insumos, así hemos encontrado cómo producir. Sí, disculpa. Sí, Gustavo. Sí. Soy un colega de la zona de Departamento San Martín, de Santa Fe. Sí. Y veo el problema, no sé si compartís, que el 80% de los campos se alquilan. Sí, ese es otro problema serio. Entonces, digamos, los abuelos vinieron y vivieron en el campo. El padre ya se fue a vivir al pueblo. Cuando fallecieron los hijos ahora o los nietos, no saben ni dónde están los campos. Hacen la más fácil, lo alquilan y lo único que miran es la cuenta corriente a ver si le depositaron el alquiler. O sea, no importa si Totalmente, le sacan el fósforo. Entonces, si no hay una ley de arrendamientos que diga, bueno, vamos a hacer contratos a 10 años, que el tipo que alquila puede hacer una rotación, puede hacer ganadería. Sí. La ganadería, no sé si participaron en charlas de ganadería, muchos de los disertantes decían, muchas preguntas se las podría contestar el lunes. Sí. Ahora, yo te respondo entonces, eso. Digamos, el 80% de suelos alquilados hacen que eso sea un ida y vuelta. Y, Sí. ¿viste? Sí, Creo que pero... por ahí pasa mucho el problema. Totalmente. La parte política tiene mucho que ver. Sí, tiene que ver, pero no es lo único. A eso iba yo. Porque si no externalizamos todo, ¿viste? Le echamos la culpa a la política. Yo te cuento... Una cosita más nomás. Veo muchos clientes míos, yo trabajo como asesor, que con campo propio lo hacen. Y que con campo alquilado no lo hacen porque les pasa a ellos que de un año para otro se lo sacan el lote. No importa si le hicieron rotación, por lo menos lo que pasa en mi zona. Sí, no, y en la mía también. Y yo tengo asesorados que hacen exactamente lo mismo. O sea, vivimos la misma realidad. ¿Sí? Los asesorados nuestros es más el campo alquilado que el propio, lo que trabajan. ¿Sí? Ahora, hay una cuestión ahí. Obviamente que la cuestión política y las leyes de arrendamiento que hacen falta y demás, descartado. ¿Sí? Ahora, preguntale vos a alguno de tus clientes, yo se lo pregunté a alguno de los míos, porque el argumento es, pero en campo alquilado, escuchame, le voy a devolver la fertilidad, después se lo alquilan más caro a otro. Bueno, decime el lote, viste que le ponen, los nombran por el dueño de los lotes. ¿Qué sé yo? El lote Rodríguez. ¿Cuánto hace que lo tenía alquilado? Y 6 años. Ajá. ¿Y el lote de Gómez? 10. Y el lote de 2. Bueno, en el de 6 y 10 hubiese empezado con esto y hoy estaba trabajando con otro lote y seguía alquilando en el mismo tipo. Entonces, no es tan real tampoco de que si yo tengo varios alquilados, los recambio todos los años. No es así. Sí, por supuesto. Pero preguntale vos a tus asesorados o a tu... ¿Cuántos años hace que tenés alquilado tal lote? El tipo tiene el lote alquilado 20 años. 10, 15, 6, 5. Con 5 años ya encontré resultados. Entonces, es un poco compartido. La cuestión política, por supuesto, que debería ayudar. Pero nosotros podemos hacer otras cosas también, a pesar de que sean campo alquilado.